La señalización de la acetilcolina comienza con la neurona presináptica en estado de reposo, la cual contiene vesículas sinápticas llenas de acetilcolina acumuladas cerca de la membrana. Estas vesículas se mantienen en espera, listas para ser liberadas. La hendidura sináptica está vacía y en la membrana de la neurona posináptica los receptores nicotínicos permanecen cerrados. Un impulso eléctrico o potencial de acción viaja por el axón de la neurona presináptica y alcanza la terminal sináptica. Este impulso genera un cambio rápido en el voltaje de la membrana. La llegada del potencial de acción provoca la apertura de canales de calcio sensibles al voltaje. Como resultado, la membrana presináptica se despolariza cambiando su polaridad momentáneamente. El aumento de calcio en la terminal presináptica activa proteínas específicas que permiten que las vesículas llenas de acetilcolina se desplacen y se fusionen con la membrana. Como resultado, la acetilcolina es liberada al espacio sináptico mediante el proceso de exocitosis. Las moléculas de acetilcolina se unen a los sitios específicos del receptor nicotínico, que es un canal iónico regulado por ligando. Esta unión genera un cambio conformacional inicial en el receptor. El cambio de forma del receptor tras la unión de la acetilcolina provoca que el canal se abra. Eso convierte al receptor en un canal funcional que permite el paso de iones. Con el canal abierto, iones de sodio entran a la célula posináptica siguiendo su gradiente de concentración, lo que genera una acumulación de carga positiva en el interior y salen algunos iones de potasio. El ingreso de iones de sodio por los canales abiertos genera un cambio en el potencial de la membrana y genera un potencial de acción que comienza a propagarse a lo largo del axón de esta neurona. La señal viaja sin perder intensidad y alcanza el terminal axónico de la neurona posináptica. En esta zona, el potencial de acción provoca la apertura de canales de calcio, lo que estimula la liberación de neurotransmisores si se trata de otra neurona, o puede desencadenar una respuesta muscular si el axón conecta con una fibra muscular. La enzima acetilcolinesterasa, ubicada en la hendidura sináptica, se une a las moléculas de acetilcolina y las divide en colina y acetato, terminando la señal. Con la acetilcolina degradada, el receptor vuelve a su forma original y el canal se cierra. La membrana posináptica recupera su potencial de reposo, finalizando la transmisión sináptica. La neurona presináptica mantiene almacenado el glutamato en vesículas sinápticas. En este estado de reposo, su membrana está polarizada y los canales de calcio dependientes de voltaje permanecen cerrados. Un impulso eléctrico, conocido como potencial de acción, viaja a lo largo del axón hasta alcanzar la terminal sináptica de la neurona presináptica. Cuando el potencial de acción llega a la terminal, provoca un cambio en el voltaje de la membrana, iniciando su despolarización. La despolarización activa los canales de calcio dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de iones de calcio al interior de la terminal presináptica. El aumento de calcio en la terminal estimula la fusión de las vesículas con la membrana, liberando glutamato en el espacio sináptico. Este neurotransmisor se difunde rápidamente y se une a los receptores AMPA, ubicados en la membrana de la neurona posináptica. La unión del glutamato al receptor AMPA genera un cambio conformacional que abre el canal, permitiendo el paso de iones a través de las membranas. A través del canal AMPA abierto, los iones de sodio ingresan al interior de la neurona posináptica, modificando su potencial de membrana. La entrada de sodio reduce la diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana, provocando su despolarización. Si la despolarización alcanza el umbral necesario, se genera un nuevo potencial de acción que se propagará a lo largo de la neurona posináptica. Para finalizar la señal, el glutamato es eliminado del espacio sináptico mediante recaptación activa por transportadores EAAT ubicados en células gliales y en la neurona presináptica. Al desaparecer el glutamato de la sinapsis, el receptor AMPA vuelve a su estado inactivo y su canal se cierra. Con los canales cerrados y sin estimulación, la neurona posináptica recupera su estado de reposo, lista para recibir un nuevo impulso. En la terminal presináptica de la neurona, pequeñas vesículas contienen GABA, ácido gamma aminobutírico,
un neurotransmisor inhibidor clave en el sistema nervioso central. En este estado la neurona aún no ha sido activada y el GABA permanece almacenado. Cuando el potencial de acción viaja por el axón de la neurona presináptica y alcanza la terminal sináptica, se desencadena una serie de eventos cruciales para la comunicación neural. El potencial de acción provoca la apertura de canales de calcio dependientes del voltaje en la membrana de la terminal presináptica. Como resultado, el calcio entra rápidamente a la célula. En la terminal presináptica de la neurona, pequeñas vesículas contienen GABA, ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor inhibidor clave en el sistema nervioso central. En este estado la neurona aún no ha sido activada y el GABA permanece almacenado. Cuando el potencial de acción viaja por el axón de la neurona presináptica y alcanza la terminal sináptica, se desencadena una serie de eventos cruciales para la comunicación neural. Hoy hablaremos sobre la vía de señalización del glucagón, una hormona clave en la regulación de la glucosa en sangre. Sabemos que el glucagón es una hormona producida por las células alfa del páncreas y su principal función es aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando estos son bajos. Aquí podemos observar que la membrana plasmática de la célula tiene el receptor GPCR. Luego observamos que este receptor está acoplado a la proteína G en el lado intracelular, que está compuesto por 3 subunidades, la subunidad alfa, beta y subunidad gamma. Aquí podemos ver cómo el GDP se une a la subunidad alfa y al lado derecho encontramos a los ciclos adenílicos inactivos. Cuando tenemos niveles bajos de glucosa en sangre, unas células especializadas del páncreas llamadas células alfa detectan un descenso de los niveles de glucosa en sangre y secretan glucagón. Vemos cómo el glucagón viaja por el torrente sanguíneo hasta el hígado y se une a su receptor específico, el receptor GPCR, acoplado a la proteína G. Al glucagón unirse al receptor GPCR, este experimenta cambios estructurales al activarse. Cambios que afectan la parte intracelular del receptor, lo cual permite la activación de las proteínas G dentro de la célula. Aquí vemos como la proteína G-alfa tiene un GDP unido, pero al unirse el glucagón, el GDP es reemplazado por una molécula de GTP. Una vez la proteína alfa se une al GTP, llega a la adenilato ciclasa y la activa. Aquí vemos la conversión del ATP en moléculas de CAMP, el cual es un mensajero secundario en esta vía. Esta actúa sobre la PK y la activa. Una vez la PK es activada, esta fosforila varias proteínas en la célula, desencadenando respuestas metabólicas. Es así como todos estos factores producen un aumento en la producción de glucosa, aumentándola cuando es necesario. La tirosina, un aminoácido necesario para producir dopamina, circula libremente en el espacio extracelular cerca de la neurona dopaminérgica. La tirosina es captada desde el espacio extracelular a través de transportadores específicos de aminoácidos presentes en la membrana de la neurona presináptica. Una vez dentro de la neurona, la tirosina es convertida en L-dopa por la enzima tirosina hidroxilasa, utilizando oxígeno y cofactores como BH4 y hierro. La enzima dopa descarboxilasa actúa sobre la L-dopa removiendo un grupo carboxilo para convertirla en dopamina. La dopamina recién sintetizada es transportada hacia el interior de vesículas sinápticas por el transportador BMAT. Dentro de estas vesículas queda almacenada y protegida de la degradación. Una señal eléctrica llamada potencial de acción viaja por el axón hasta llegar a la terminal presináptica. Este impulso inicia la liberación de neurotransmisores. El potencial de acción activa canales de sodio dependientes de voltaje en la membrana presináptica, lo que permite la entrada rápida de iones de sodio. El ingreso de iones de sodio provoca un cambio en el potencial eléctrico de la membrana,
volviéndola más positiva. Esto se conoce como despolarización. El calcio que entra se une a proteínas como la sinaptotamina, activando la fusión de las vesículas con la membrana presináptica y liberando dopamina por exocitosis. La dopamina atraviesa el espacio sináptico y se une a los receptores D2 de la neurona posináptica. Esto desencadena la activación de una vía de señalización mediada por proteínas G. La unión de la dopamina genera un cambio estructural en el receptor D2, que a su vez activa la proteína G acoplada al receptor. La subunidad alfa de la proteína G intercambia el GDP por GTP. Activándose este cambio, permite que la proteína se disocie. La subunidad alfa GTP se separa del complejo beta-gamma, permitiendo que ambas unidades actúen sobre distintos efectores. La subunidad alfa GTP inhibe la enzima adenelato ciclasa, lo que reduce la producción de AMPC y modula la respuesta celular. La subunidad alfa inactiva su señal mediante su actividad GT-pasa, que convierte el GTP en GDP, regresando a su estado inactivo. La subunidad alfa GDP se vuelve a unir al complejo beta-gamma, restaurando la proteína G inactiva. La dopamina se separa del receptor D2, terminando así la señalización en la neurona posináptica. La reducción de AMPC impide la activación de la proteína quinasa APKA, lo que reduce la fosforilación de proteínas efectores. La dopamina sobrante en el espacio sináptico es recaptada por la neurona presináptica a través del transportador DAT. La dopamina recaptada por el transportador DAT no siempre es degradada. Una parte de ella es reutilizada, se transporta desde el citoplasma hacia nuevas vesículas sinápticas mediante el VMAT. Esta recaptación hacia vesículas permite que la dopamina esté disponible para un nuevo ciclo de liberación cuando llegue otro potencial de acción. Una vez que la dopamina ha sido reciclada o degradada, la neurona presináptica vuelve a su estado de reposo. Los canales de sodio y calcio se cierran, las cargas eléctricas se estabilizan y las vesículas sinápticas se recargan. La neurona queda lista para recibir un nuevo potencial de acción cuando sea necesario. Hoy vamos a hablar sobre la vía de señalización de la epinefrina, un proceso clave en la respuesta al estrés que activa diversas funciones en nuestro cuerpo. Como podemos observar, tenemos la molécula de epinefrina trasladándose por el torrente sanguíneo hasta vincularse con el receptor beta en la membrana celular. Cuando ésta se une, el receptor cambia su forma, activando la proteína G, compuesta de alfa, beta y gamma, en el estado inactivo. La molécula de GDP cambia en este momento a GTP, dándole la suficiente energía para fragmentarse y continuar su camino, trasladando la señal rápidamente hacia la adenilato ciclasa, una enzima especial en esta vía de señalización. La adenilato ciclasa convierte el ATP en AMPC. El AMPC, siendo un enfriador secundario, su papel es amplificar la señal para propagar las moléculas y estas poder unirse al PK o a la proteína quinasa, así activándola para prepararla y estas poder fosforilar las proteínas. Una vez la PK se encuentra activada, está lista para desplazarse por la célula y transformar otras proteínas, produciendo una solución clave, como por ejemplo la degradación de glucógeno en el hígado, para la producción de energía. Una vez esta ya no siendo necesaria, la señal se apaga, la proteína G vuelve a su estado en reposo, la PK se apaga y la adenilato ciclasa suspende la producción de AMPC. El EGF o factor de crecimiento epidérmico es una proteína de señalización que llega desde el medio extracelular, se une a su receptor específico, el EGFR, que está en la membrana de la célula. Esta unión es el primer paso para activar una cadena de señales que cambiarán el comportamiento celular. Cuando el EGF se une, dos receptores
EGFR se acercan y se unen formando un dímero. Esta unión activa el dominio tirosina quinasa, una región interna del receptor que inicia la señalización dentro de la célula. Los receptores unidos se autofosforilan, es decir, añaden grupos fosfato a sus propias tirosinas en la parte intracelular. Estas fosforilaciones sirven como señales para atraer otras proteínas que continuarán la vía. Una de las primeras proteínas que reconoce los sitios fosforilados es GRB2. Esta proteína adaptadora no actúa sola, pero conecta el receptor con la siguiente molécula en la cadena. GRB2 recluta a SOS, una proteína que se encarga de activar a RAS. Al unirse al complejo SOS, queda en posición para interactuar con RAS, una proteína clave asociada a la membrana. SOS activa a RAS al ayudarla a intercambiar GDP por GTP. Así, RAS pasa a su forma activa y puede comenzar la activación de una cascada de quinasas que amplificará la señal. El RAS activado se une a RAF, una quinasa que se activa al contacto. RAF es la primera enzima de la cascada MAPK y será la encargada de activar a la siguiente quinasa. RAF fosforila a MEK, otra quinasa que actúa como intermediaria. Con este paso, la señal continúa avanzando dentro del citoplasma hacia la proteína ERK. MEK fosforila a ERK, la quinasa final de la cascada. Una vez activada, ERK cambia su estructura y se prepara para ingresar al núcleo de la célula. ERK atraviesa la envoltura nuclear y fosforila factores de transcripción como ELK1. Esto permite que se activen genes específicos que controlan funciones celulares importantes. La activación de estos genes conduce a respuestas como la proliferación, diferenciación o reparación celular. Así la célula responde adecuadamente a la señal del EGF. A continuación, conoceremos el proceso de señalización de insulina a través del canal RTK. Todo comienza con la llegada de la insulina, una hormona clave en la regulación de la glucosa. Esta molécula interactúa con un receptor especializado en la superficie de la célula formado por cadenas alfa y beta. Cuando la insulina se une al receptor RTK, se muestra cómo la unión activa del receptor va desencadenando una serie de señales intracelulares esenciales para la captación de la glucosa. La activación del receptor provoca la fosforilación de sus regiones internas, lo que convierte al receptor en una plataforma para nuevas interacciones moleculares. Es decir, las hélices beta entran en este proceso de fosforilación. En el caso de la IRS1, que es una proteína, esta desempeña un papel crucial en múltiples procesos metabólicos y celulares. Además de su papel en la captación de la glucosa, participa en la síntesis de glucógeno y en la proliferación celular a través de la vía MAPK, que regula el crecimiento y la división celular. Ahorita nos vamos a encontrar con un nuevo amigo, que es la enzima PI3K, que no solo promueve la captación de la glucosa, sino que también está involucrada en la síntesis de lípidos, la proliferación celular y la supervivencia de la célula, ayudando a mantener su estructura y energía. La enzima PDK1 dirige la activación de proteínas clave involucradas en la regulación del metabolismo energético, incluyendo AKT y proteínas que controlan la síntesis de glucógeno y la señalización de insulina. AKT es un regulador central en diversas funciones celulares, además de facilitar la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno. Regula la apoptosis, la proliferación celular y la síntesis de proteínas, procesos esenciales para el crecimiento y la supervivencia celular. AKT dirige entonces vesículas que contienen los transportadores GLUT4 hacia la membrana,
facilitando la entrada de glucosa en la célula, lo que es esencial para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre. Una vez en la membrana, GLUT4 actúa como una puerta que permite el paso de glucosa desde el exterior hacia el interior de la célula, ayudando a regular los niveles de energía. AKT inactiva entonces a la enzima GSK3 mediante la fosforilación. Esto es crucial para que la glucógeno-sintasa pueda activarse y convertir la glucosa en glucógeno. Con GSK3 inactiva, la enzima glucógeno-sintasa entra en acción facilitando el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, una fuente de energía de reserva. La célula almacena entonces glucosa excedente como glucógeno, asegurando un suministro de energía para futuras necesidades, especialmente durante el ejercicio o el ayuno. Ese proceso asegura que la célula pueda mantener un equilibrio energético adecuado gracias a la señalización eficiente de la insulina y la acción coordinada de proteínas como AKT, PDK1 y PI3K. La vía de señalización de insulina es una danza molecular compleja y precisa que mantiene el equilibrio metabólico del cuerpo, asegurando que la glucosa sea captada, almacenada y utilizada eficientemente. Todo comienza cuando un factor de crecimiento se une a un receptor tirosina quinasa en la membrana celular. Esto provoca un gran cambio. La molécula de señalización se une al receptor en la membrana plasmática, el receptor se dimeriza y se autofosforila en sus residuos de tirosina. El PI3K se une al RTK activado y comienza su trabajo. PI3K fosforila PIP2, convirtiéndolo en PIP3, un segundo mensajero crucial. Aquí entra AKT, que es reclutada por PIP3 en la membrana. PDK1 y mTORC2 fosforilan a AKT activándola. AKT activa a mTOR, lo que estimula la síntesis de proteínas. El AKT inhibe proteínas proapoptóticas como BAD, evitando la muerte celular.